Hola amigos, buenas tardes en este jueves 4 de mayo de 2023. Estamos 9 y saludo a Ina Canet que nos dice: buenas tardes Fernando, con ganas de disfrutar del nuevo encuentro, aunque el tema no parece muy divertido. Saludos también para todos los buscadores. Pues sí, el tema no es divertido. Lo que puedo prometer es que es el último día que hablamos ya de estos temas oscuros que les llamo yo. Pero creo que son detalles que faltaban. Y Miguel Ángel Medrano nos dice: buenas tardes, queridos amigos buscadores, un saludo fraternal desde Guatemala. Bien, pues son las 7:59 y falta un minuto. Manolo X nos dice: buenas tardes a todos, hoy en directo. Estupendo, Manolo. Yo esta semana me temo que no he tenido tiempo de poner los subtítulos corregidos porque me ha faltado el tiempo y la semana se me acorta con las cosas que tengo que hacer, extras. Bueno, pues ya son las 8. De forma que empezamos el tema de hoy, que es picoteando en el abismo. Cuando preparo los guiones, preparo en un papel cualquiera, en una agenda, muchas ideas. Y luego lo paso a guión, las principales. Pero me dejan cosas, me dejo cosas en el tintero y entre todas las cosas que había algunas que merecía la pena darles un poco de atención. Así que eso es lo que haremos hoy, dar atención a estas otras cosas que se han quedado sin decir. Ya sé que es muy agradable hablar de la plenitud y de lo que hay que hacer para avanzar hacia la plenitud y ser más felices. Pero también existe lo otro, existe el mundo de la no plenitud. Las personas que no se han interesado por evolucionar, ni por mejorar, ni por nada de estas cosas que hablamos aquí. Y que pues siguen pues como en la época de las cavernas, aplicando la fuerza bruta todo lo que pueden. De forma que hay que saber nosotros, los mayores, preparar a los más pequeños, a los más jóvenes, para procurar que no caigan en las garras de los malvados, porque hay malvados, hay gente mala. Y lo que estamos diciendo estos días que hablamos del mundo oscuro, quizás no se ve a los 30 años. A los 30 años uno está si ha formado un hogar o si no está procurando formarlo, está con su mejor intención, con todo su dinamismo, con toda la fuerza de la juventud y con el optimismo, ocupado en hacer cosas, en formar el hogar, en acoger a los hijos que puedan venir y no se fija en estas cosas o no tiene ocasión de tratar con personas porque está ascendiendo en su carrera profesional, en su carrera de trabajo y se relaciona con gente de menor cualificación y no vive los problemas que se viven cuando ya las cosas uno va subiendo en edad, dignidad y gobierno, que se decía antes. De forma que si los hijos, cuando ya son mayores y nosotros tenemos ya 50 o 60 años, caen con un nivel 1 o nivel 2 en su vida personal, entonces lo viviremos, pero entonces ya no podremos prevenirles, porque ya será tarde. Ya han encontrado a una persona que no es lo que debiera ser, que no es evolucionado, que les maltrata, que les humilla y entonces la prevención ya es inútil. Hemos llegado tarde. De forma que hay que prevenir en la medida de lo posible a todos los que se pueda de gente joven de 16 a 18, 20, 25 años para que sepan distinguir y sepan ver los indicios que dan los maltratadores cuando se acercan
a la conquista de su presa, de su pareja futura. Y eso es lo que estamos haciendo en estos talleres que, lo reconozco, son temas desagradables, son temas poco atractivos, pero conviene saber para poder actuar antes de que sea tarde. Hoy vamos a dar como unos sketches, unos flash sobre ciertos casos y en conjunto creo que nos acabarán de redondear el tema del mundo oscuro. Y el primer flash viene un niño de 5 años que tiene una madre maltratadora. Los niños a esa edad, o con 5 o 7 años, cuando son niños todavía, tienen una lógica elemental. Se fijan, razonan y reaccionan de una forma que es lógica, pero que no tiene en cuenta todos los factores. Una madre maltratadora es fácil que haya sido maltratada a su vez cuando era niña por un padre maltratador. Y el maltratador lo que hace siempre es demostrar su poder. Tiene un complejo de inferioridad tremendo y quiere hacerse la idea de que él tiene poder, de que él domina, de que él es más. Y es más de la gente que tiene a su cuidado, es más de sus hijos. Tiene que demostrar su poder, su superioridad. Quizás esa madre tuvo un padre que la humilló, que la maltrató, que la quiso convencer de que ella no valía nada, y ese hecho, unido a su escaso nivel de evolución de la hija, hicieron que ella se volviera igual que su padre y que también el odio al hombre se transmitiera al marido y se transmitiera al hijo. No a la hija, porque tuvo un hijo y una hija, el caso que yo conocí, pero sí al niño. Y maltrataba al niño. Todo era elogios y lisonjas y cariño para la niña y maltrato y desprecio hacia el niño. De forma que el niño optó por imitar el comportamiento de su hermanita, a ver si su madre así lo aceptaba y lo mimaba y le dejaba de maltratar. Pero no pasó así. Y para hacer eso, para imitar el comportamiento de la hermanita, pues empezó a jugar con muñecas, empezó a adoptar los modos de su hermanita y a hablar un poco como ella, y ese comportamiento derivó en que cambió su atracción sexual como si fuera su hermanita. ¿Consiguió que su madre lo aceptara? No, no. Su madre siguió igual, pero el hijo ya estaba cambiado. Y de mayor siguió igual. Cambiamos el punto de vista, la visión, a un maltratador padre. No todos los maltratadores padres se comportan igual con su familia. Hay maltratadores que maltratan y humillan a todos los miembros de la familia, a su mujer o su pareja y a todos los hijos, chicos y chicas. Los chicos y las chicas reaccionarán distinto, pero ellos maltratan a todos, tratan a todos por igual de mal. Y en cambio hay otros que tienen un ojito derecho, tienen una persona, una hija, a la que no maltratan, a la que no insultan, a la que no denigran, a la que tratan como si fuera un verdadero padre, pero solo a ella. A los demás, a zapatazos, incluida la esposa. Porque el padre se ha dado cuenta de que esa hija es más fuerte que ella, que no le va a hacer caso, que le va a despreciar, que no va a hacer ni caso de lo que él diga. Y entonces no la maltrata. La trata bien, pero solo a ella. Eh, puede haber también el caso de que un maltratador maltrate solo a la madre y a los hijos no. Se conforma, su necesidad de sentirse poderoso y superior
le basta con maltratar a la madre. Su conciencia de poder se sacia con humillar a su pareja. Pero no por eso los hijos van a sentirse a gusto en ese hogar. No por eso ese hogar va a ser un hogar estructurado. Va a ser una familia desestructurada que los hijos volarán en cuanto tengan ocasión. No sería difícil que tantos hijos que se van a trabajar fuera, a otro país, a otro continente, fueran el resultado de familias de este tipo, familias desestructuradas. De forma que no hay que extrañarse porque hay varios tipos de maltratadores, con distinta amplitud. Vamos a cambiar hacia una persona muy maltratada, incluso físicamente, abusada, porque quiero hablar de los sensitivos. No sería extraño que los sensitivos puedan serlo por haber sido maltratados físicos hace muchos años, hace generaciones, y que hayan tenido el apoyo de los guías para sobrevivir. Porque imaginaros lo que es un padre maltratador hace 1000, 2000 o 6000 años. ¿Qué defensa tenía el hijo o la hija para evitar el abuso de su padre? Ninguno. Entonces, para que sobreviviera, pudo ocurrir que los guías se hicieran presentes, entraran a contactar con esa persona, con ese joven o maltratado, para consolarles, para que participen con ellos en la dimensión superior, en una dimensión donde solo hay amor, felicidad y compañía. Es decir, que quizás han tenido abuso físico antes y han tenido acceso a la dimensión superior como compensación a ese tremendo maltrato físico sufrido. Y las capacidades superiores que se han puesto en marcha en una vida no se pierden, se recuperan en vidas sucesivas, se reviven, lo mismo que el nivel de evolución. El nivel de evolución forma parte de nosotros, es nuestra esencia, lo que aquí llamamos la mochila, es lo que somos nosotros, todo lo positivo que hemos logrado incorporar a nuestra personalidad. Y eso forma parte ya de nosotros y se transmite a la siguiente vivencia, a la siguiente persona en la que moremos. De forma que, como una de vosotras decía, tengo preocupación por lo que tengo en la mochila. No, no. La mochila de la que aquí hablamos solo contiene cosas buenas, cosas positivas. Pasemos a las personas que abusan. Las malas personas viven en su mundo. Y en su mundo es normal el abusar, porque ellos no lo llaman abusar. Lo llaman, pues, ser como los demás, defenderse. Presumen, tienen necesidad de sentirse superiores y no reconocen que hacen nada mal. En absoluto. Ellos simplemente, pues, actúan como actúa todo el mundo. Incluso presumen de listos. Ya os dije en una ocasión una frase que yo oí: las leyes las hacen los listos para que las cumplan los tontos. Y el que decía eso era de los listos. Por tanto, él no tenía por qué cumplir las leyes, porque era de los hacedores de leyes, no de los cumplidores de leyes. Esa es su mentalidad. A los buenos los llaman tontos y creen que son débiles. Y por tanto, nada de lo que diga un tonto le va a convencer o le va a hacer
reflexionar siquiera. Por eso no cabe convencerles, ni emplear argumentos con ellos, porque es inútil, es tiempo perdido. Lo que sí conviene es tratarles lo menos posible, aunque a veces, si son cercanos, si son de la familia o son de la empresa en puestos más altos, pues hay que mantener un poco una fachada que sea defendible. ¿Qué tiempo les cuesta a estas malas personas superar los niveles de los que ya hemos hablado? El nivel 1 y 2, el nivel 3A, el nivel 3B y el nivel 3C, la rampa y la meseta. ¿Qué tiempo? Orientativo, para que nos hagamos una idea y para que estemos al tanto de cómo va la tribu, la humanidad. No solo nosotros, sino también el medio en el que estamos inmersos. Pues a modo orientativo, para crear criterio, para superar el nivel 1 y el 2, el nivel de los malas personas, entre 3 y 6 vidas. 3 vidas, tú y yo, amigo oyente, amigo buscador. Las primeras 3 vidas, o 2 quizás, fuimos malas personas. Pero superamos eso y ahora estamos aquí. Pero hay gente que no lo ha superado. El 50% de la humanidad. Y a eso les ha hecho falta 6 vidas y a lo mejor les harán falta más. Seguramente les harán falta más, porque con 6 vidas no les ha sido suficiente para superar los niveles 1 y 2. De forma que esa es la velocidad a la que crece la humanidad. Por tanto, situémonos, no seamos optimistas a nuestros 20, 30, 40, 50, 60 años. Los niveles se superan y la unidad para medir, de medición, es la vida. No son los años, es la vida. Para superar el nivel 2, 3A, una vida. Para superar el nivel 3B, el nivel 3A es el de la religión del temor. Yo voy a misa por si acaso luego hay un infierno. El nivel 3B es el nivel del deber. Sí, ya comprendo que debo portarme bien, pero me cuesta terriblemente y no lo consigo. Ese es el nivel 3B. Para superar ese nivel, una vida. Para superar el nivel 3C, una vida. Ahora entramos en el periodo interesante, porque en una vida se puede recorrer el nivel 3C y empezar a tener intentos de encontrar algo que esté más acorde con tu forma de ser y empezar quizás a buscar una doctrina que te satisfaga. Eso puede costar una vida. Pero si uno de nosotros, todos nosotros, en la vida anterior hemos recorrido casi la totalidad del nivel 3C y venimos aquí a esta encarnación al final del nivel 3C, entonces empezaremos relativamente pronto a buscar una mejor filosofía de vida y encontraremos un camino y subiremos la rampa y llegaremos a la meseta en una vida. Porque se acelera, conforme vamos subiendo, se acelera la velocidad de mejora porque encontramos una enseñanza que nos dice cómo hay que hacer para llegar a la cima de la montaña sagrada. Mientras no sabemos eso, no podemos cumplir estas reglas que estamos diciendo, ni estos círculos, ni buscar esas capacidades que nadie enseña cómo son, ni cómo se consiguen. De forma que tener en cuenta que un nivel por vida, una vida por cada nivel. Y si estamos al final del nivel 3C y estamos ya en la rampa, es porque hemos superado los 3 niveles últimos a vida por nivel, más los 3 primeros, más los 2 primeros, con 3 vidas. De ahí el 3 vidas para superar los primeros 1 y 2. Y eso, amigo oyente, tú y yo. Hay mucha gente que todavía no nos ha superado. De manera que
esto es orientativo, por tanto, conformaos con estar en la rampa y acceder a la meseta en esta vida. No pongáis fechas, no estéis pensando en cuántos falta. Eso va a funcionar automáticamente, en función de lo más importante, qué hicisteis en la vida anterior, qué camino recorristeis en la vida anterior. Porque ahí está la clave, el secreto de cómo vais a hacer las cosas en esta existencia. Por eso os decía el primer día o el segundo, el día que vimos los niveles de evolución, poner un punto donde estabais al nacer y poner un punto donde estáis ahora. Repasad ese taller, es el 5 o el 6, y hacer ese ejercicio para saber, al nacer, a los 15 años, dónde estabais y ahora dónde estáis. Y así podréis intuir lo que habéis hecho en vuestra ocasión anterior, en vuestra vida anterior. A ver si habéis recorrido la totalidad de el nivel 3 y ahora podéis aspirar a subir la rampa y la meseta. Pero es orientativo, no penséis en fechas, no hagáis planes. Las cosas sucederán de forma automática. Así que daros cuenta, amigo que esto escuchas, amiga, de el mundo en que vivís. Habéis superado mucho, todo lo negativo. Sentíos orgullosos silenciosamente, no hace falta que se lo digáis a la familia, por todo lo que habéis conseguido. Así quiere que vivamos y que seamos la plenitud divina. Así que nunca con complejo por lo que digan las malas personas. Ya sabéis cómo son y lo poco que valen sus ideas y sus leyes. No valen nada. Son completamente erróneas, aunque las prediquen y las enseñen. Pero no hagáis ni caso porque el camino que habéis elegido es un camino que lleva a la cima de la montaña sagrada. Y esto es, el tema de hoy no es oscuro, aunque toque temas oscuros, pero es solamente de lo que hemos superado, lo que ya no es ni tentación para nosotros. Vamos a ver qué dicen vuestras cuestiones y preguntas y comentarios. Nos ha saludado José Luis Montañés, no, perdón, Manolo X, buenas tardes a todos en directo, y Arnaldo Hernández Viera, Naldi, saludos cordiales a todos desde Puerto Rico. José Luis Montañés, saludos desde Pamplona. Yo a uno de Pamplona le debo una cosa. Carolina Arriagadas, buenas tardes Fernando, buscadores, saludos desde Chile. Manolo X dice, pero hay almas que pueden permanecer en el mundo intermedio infinidad de tiempo estancados sin encarnar, mientras que otras almas van encarnando varias veces más. Bueno, esta es una pregunta demasiado concreta. Vamos a ver, te voy a responder con algo de lo que he dicho. Acabo de decir que a las personas que están en los niveles 1 y 2 les ha costado 6 vidas superar esos niveles y aún no los han superado. 6 vidas son todas las vidas desde que el hombre existe. Desde que el hombre existe. Y cuando uno sube a la casa del Padre, allá no tiene ninguna contrariedad. Sea cual sea su nivel, allá no tiene ninguna contrariedad, ningún sufrimiento. Mientras que en el mundo intermedio hay contrariedad, hay sufrimiento, hay insatisfacción. Por tanto, es más fácil que retornen, que comprendan que están haciendo algo mal en el mundo intermedio que allá arriba. De forma que entonces el mundo intermedio sería una vía de incomodidad para darse cuenta y subir a la casa del Padre y esperar allá una reencarnación. Por tanto,
es más difícil que hayas almas en el mundo intermedio que haya almas arriba esperando bajar. Y han estado 5 o 6 veces esperando bajar y todavía no se han dado cuenta de lo que tienen que hacer, porque no son buenas personas. De manera que no pensemos que la gente que está aquí es no, vinieron de arriba, pero no hicieron ningún propósito bueno. Por tanto, tu idea, Manolo, no creo que va por la realidad. La realidad no va por ahí. Del mundo intermedio no se encarnan aquí la gente. Tienen que subir antes arriba. De forma que antes abandonarán el mundo intermedio que están bajando personas desde arriba siendo malas personas. Espero haberte respondido. Si no, insiste y dime que aclare algo que no haya quedado claro. Carolina Regada dice, Fernando, si durante las primeras 3 vidas somos malas personas, entiendo que ser malo es funcional a la evolución humana, individual y social. ¿Es así? No. Venimos de un estado en el que no teníamos la capacidad mental y emocional para mejorar rápidamente. Pero incluso en el mundo animal, Carolina, hay mucha bondad, mucho corazón y mucha empatía y apoyo entre los semejantes. De forma que no es que vengamos de la maldad, venimos de ser salvajes, pero evolucionamos. Mucha gente evolucionó. Y un ejemplo son los maestros pitagóricos, Sócrates, Demócrito, Heráclito, Anaxágoras, Parménides, toda esa gente. Esa gente ya eran maestros. En el año 500 antes del cambio de era y en el año 300 y en el 200. Y en el año 100 después. Entonces, esas personas evolucionaron. Tendrían sus malas acciones en sus primeras ocasiones de vida, pero alcanzaron la sabiduría a la tercera o cuarta encarnación. De forma que no estamos condenados a ser malos por nuestra génesis, sino que éramos brutos, éramos fieros, éramos partidarios de usar la fuerza, pero algunos se dieron cuenta de que esa no era la forma de vivir y cambiaron. Y esa semilla fue germinando y ganando poco a poco. ¿A cuántos, Carolina? A un 3%. O si quieres, a un 15%. Pero no al 50% que todavía está por los niveles 1 y 2. Estamos ya hablando de preguntas muy metafísicas, de forma que si alguna cosa no queda clara, tenemos hasta las 9 para ir aclarando. María José González Moralejo dice, ahora somos la consecuencia de la evolución adquirida a lo largo de experiencias anteriores y de esta vida actual. Sí, efectivamente. Pero yo lo que quiero, María José, es que os deis cuenta de la tremenda importancia de las vidas anteriores. Y para poder entender cómo sois ahora, debéis mirar a la ocasión anterior, a la vida anterior. Yo no digo que recordéis, porque eso no está en nuestro alcance, porque dejamos la memoria en este cuerpo y subimos allá y volvemos a un cuerpo en el que no tenemos memoria de lo que pasó en la evolución. Pero podéis saberlo por cómo sois. Podéis saberlo por qué cosas, y esto ya lo hemos dicho aquí si no me equivoco, qué cosas no habéis sido capaces de hacer nunca. Porque son opuestas a vuestra esencia, a vuestra naturaleza. Porque tendréis que nacer otra vez para poder hacer eso. Por ejemplo, matar a sangre fría. Por ejemplo, matar a pago, ser un asesino a sueldo. Por ejemplo, traficar con drogas. O, por ejemplo, abusar de un niño en beneficio sexual vuestro. Hay cosas que los buscadores no podemos hacer
porque lo teníamos ya superado. Eran asignaturas aprobadas. Entonces, esas asignaturas aprobadas es lo que hemos hecho, lo que hemos logrado en experiencias anteriores, efectivamente. Y en esta vida, pues es un sexto del total. Puede ser un séptimo, incluso un octavo o un quinto, pero yo no creo que fuera un cuarto. Es decir, que no nos fijemos solo en esta vida. Para entender lo que somos y lo que podemos hacer y lo que podemos conseguir, tenemos que mirar el total de vidas, ser consciente de ello y centrarnos en lo que somos capaces de hacer ahora. Y los que estáis aquí, sois capaces de hacer mucho y de conseguir mucho. Porque ya he dicho que la velocidad se acelera, se aumenta fuertemente en las últimas etapas, en el nivel 3 y en la rampa y en la meseta. Manolo X dice, si el Filum son 12.000 millones aproximadamente, y hay almas en el mundo intermedio, allí estancadas, unas reencarnan más que otras. Vamos a ver, estos temas yo no los trato con una precisión matemática para poder responder a tu pregunta, Manolo X. Y he dicho que no creo que en el mundo intermedio las almas se estanquen. En el mundo intermedio van las almas que están verdes, que no están maduras para subir a la casa del Padre, porque tienen una aversión a todo lo que sea plenitud, limpieza y luz. Pero eso no significa que estén allá estancadas, porque allá se pasa mal, se están mal. No es que tengan que sufrir, es que ella, su forma de ser, les induce al sufrimiento. Fijaros en un maltratador. ¿Hay algún maltratador feliz? ¿Hay algún mal genio que pueda decir que es feliz? ¿Hay algún posesivo que se sienta a gusto y feliz de ser como es? No, los conocéis. Y son personas más bien amargadas que felices. No se puede ser feliz siendo una mala persona. Entonces, en el mundo intermedio tienen que espabilar. En el mundo intermedio está allá para que espabilen y para que se dirijan a la casa del Padre. Y allá tienen equipo de asesores, de colegas que pueden querer alguno tener una idea de mejorar y solucionar o perfeccionar su tipo de vida y que piden ayuda y que hagan un plan coherente de bajada para aprender cosas. De forma que yo no creo que haya mucha diferencia entre las vidas que hemos vivido los que estamos aquí ya. Creo que tendremos unas ocasiones parecidas, por no decir iguales. Casi diría iguales más que parecidas. Manolo X. Claudia Barba, hola a todos. No importa nada que ya. Aquí no pasamos lista. Miguel Ángel Medrano dice, es de celebrar para nosotros estar en este momento en el que podemos conocer el camino hacia la plenitud, por lo que cada día debemos esforzarnos por crecer más, buscando la rampa. Sí, Miguel Ángel. Tenemos muchos más medios de los que se tenían hace 50 años y hace 40. El tener, por ejemplo, Internet y tener acceso a lo que queramos, el tener acceso, porque cuando yo tenía 15 años, es que no había televisión en España. Se empezaba a ver la televisión, pero en mi casa no había televisión. Teníamos que bajar a la casa de abajo para ver algún programa X, uno a la semana, porque no había televisión. No es que fuera en color, no, era en blanco y negro, pero tampoco la había en todas las casas. Y la gente se paraba delante de los escaparates de las tiendas donde tenían un televisor funcionando todo el día, en horario laborable, para ver la televisión, porque era una novedad. Y, por tanto,
de Internet, nada. Internet, pues no recuerdo, pero no sé si es del 2002 o algo así, Internet. Tampoco había Internet antes. Y la cantidad de libros que ahora hay en las librerías, uno va a una librería, por ejemplo, la Casa del Libro u otras, y encuentra ya libros de todo tipo, de evolución, de formación, de estas cosas de autoayuda, y se escriben muchos más libros que antes. Antes se traducían libros de algún extranjero, de algún escritor extranjero, pero nada más. Así que efectivamente, Miguel Ángel, es para celebrar, es para que estemos contentos, porque podemos llegar a saber todo lo que queramos y por tanto, pues esforzarnos. Pero eso no, o sea, el motivo para esforzarnos no es que haya televisión, internet y libros. El motivo está dentro. Es nuestra esencia, es nuestro nivel de evolución. Porque todos los demás que no se interesan tienen lo mismo, los mismos medios. Tienen internet, tienen libros, tienen talleres, se dan talleres, aparte de esto, se dan talleres en España. Yo sé que se dan talleres de varios días en sitios agradables para hablar de otras cosas parecidas a esta, y sin embargo la gente no va. Van unos pocos, los buscadores, los que están al final del nivel 3C. Dice Manolo X, ¿y un niño con síndrome de Down, qué asignaturas pendientes puede tener? ¿Por qué ha reencarnado de esa forma? Manolo, me parece que haces preguntas de curiosidad. Yo me he interesado por lo que tenemos que hacer nosotros, tú y yo, para mejorar y evolucionar y ser felices. Pero tú y yo. No vale sacar, o sea, no vale, hazlo, pero no es de utilidad estar pensando en qué les pasará a terceros. Yo cuando a un taller presencial venía alguien y me decía, mi madre o mi hermano o un amigo hace esto y esto, y decía, alto, alto, alto. Eso tiene que contarlo el que esté aquí. Si no está aquí ese amigo, esa madre o ese hermano, no merece la pena que empleemos tiempo en hablar de él, porque es inútil. Estamos elucubrando. No va a haber ninguna actuación eficaz. Entonces, lo mismo te diré, Manolo. ¿Por qué? Bueno, pues yo no lo sé todo porque no me he interesado por todo. Yo me he interesado por las cosas, solo las cosas prácticas para buscadores, no pues circunstancias que afectan a personas que no son buscadores, que no están aquí. Conozco niños con síndrome de Down, varios, más de uno, y cercanos. ¿Por qué? Pues no lo sé porque no lo he preguntado. Y no lo he preguntado porque lo conceptúo de pregunta de curiosidad. Y yo no he hecho preguntas de curiosidad. Yo he hecho preguntas de lo que necesitamos las personas que como yo queremos mejorar para mejorar efectivamente. Así que no te puedo contestar porque no me he interesado por ese tipo de tema. Spiderman dice, yo me acuerdo que a mis 15 años estaba muy a gusto conmigo mismo y disfrutaba muchísimo estar solo y haciendo introspección, pero de todas maneras tuve momentos difíciles posteriormente. Bueno, hay un mandamiento, vamos a decir así, en el decálogo que está en el Evangelio de Tomás, que yo, el Evangelio de Tomás, diría que está escrito por un maestro del conocimiento, que dice, dichosos los solitarios, dichosos los que lo pasan bien con ellos mismos, en soledad, porque son muy fuertes y llegarán lejos. He recordado las palabras, pero la idea era esta, el ser una persona que lo pasa bien estando a solas consigo mismo es un buen síntoma, es un síntoma de fortaleza. Claro, hay dificultades posteriores y ya nos has contado
dificultades que tú has tenido. Y es normal que en esos momentos difíciles pues se pase mal, se sufra. Pero yo por lo que veo mm, han sido superados también las dificultades posteriores. De forma que el que hayáis tenido una dificultad especial, especialmente dura en vuestra vida, no lo tomemos como una faena de la vida, porque no lo es. No nos desperdigan al azar, no nos tiran como una caja de perdigones que se abre y se tira allá cada cual donde caiga, porque no fue así. Nuestra bajada a esta existencia fue planeada, meditada, reflexionada, estudiada para aprobar la asignatura fuerte más grande que tuviéramos. Y si no teníamos asignaturas fuertes, gruesas, que aprender, entonces hemos nacido en una familia, digamos, acogedora. Pero si teníamos alguna asignatura importante que aprender, entonces, bien asesorados por los mejores mentes y corazones de allá arriba, hemos elegido nacer en una familia con problemas para allí superar las asignaturas que todavía no habíamos superado en nuestra anterior experiencia. De forma que no es una faena de la vida, es una elección voluntaria, consciente y hecha con lo mejor que tenemos nosotros, nuestro equipo sutil y el equipo de apoyo. De forma que no puede fallar esa elección. No quiere decir que esté el éxito asegurado, pero sí, aparte de que lo elegimos conscientemente con la ayuda de personas más sabias que nosotros, tenemos los guías para que nos aconsejen lo mejor en cada situación, en cada circunstancia. De forma que tenemos ayuda. Pero los responsables del éxito que a obtener somos nosotros. Y por tanto, pues ahí estamos. De modo que dice luego Spider-Man, no, ya sé que ha sido para aprender, efectivamente, Spider-Man, efectivamente. Dice el Tucán Volador, saludos buscadores, saludos profesor, por mi trabajo no pude estar, lo veré en diferido. Vale, perfecto, Tucán. Ya sabéis que en diferido podéis hacer consultas en los comentarios. Algo ha cambiado en esta cadena porque ahora cuando borras una pregunta, sorprendentemente se borra también en YouTube. A mí me avisan en Hotmail de una pregunta que ha llegado, la contesto, la borro y he observado que también se borra en YouTube, lo cual pues me ha contrariado. Pero eso pasa y por eso alguno de vosotros puede haberse visto que la pregunta que él puso ha desaparecido. Ahora tengo más cuidado y no borro nada. Bueno, pues estas son las preguntas hasta el momento. Si no hay ninguna más, lo dejamos aquí. Estos temas del mundo oscuro os son ajenos y por tanto, pues puede ser que la mayor parte no hayáis tenido felizmente mucho contacto con el mundo oscuro. Eso es una buena experiencia, pero también conviene saber de estas cosas. Dice Carolina, Fernando, es muy interesante todo lo que comenta y cómo lo explica. De verdad que cada vez que escucho sus programas siento como que me elevo mental y emocionalmente. Bueno, me alegro, Carolina, porque eres nueva y no has estado desde los principios. Yo comprendo que cuando una persona entra en el taller 70, pues claro, de pronto se encuentra con
con una montaña. ¿Eh? Es muy distinto a haber entrado cuando empezamos hace 85 semanas hablando de las cabras y de los bueyes y a ir dividiendo el desarrollo poquito a poco. ¿Eh? Entonces, procurad eh, entrar y ir recorriendo, haciendo el recorrido que hubierais hecho si hubierais estado aquí desde el principio. Por tanto, escuchad los talleres y escuchad lo que se dice, aprenderéis cosas, pero vuestro camino consiste en empezar en el taller 1 y luego el taller 2 y hacerlos a la velocidad tal que podáis incorporar a vuestro comportamiento diario las cosas que se dicen sobre las reglas y sobre los círculos. Y eso os va a costar pues un año. Comparar con la vida que les cuesta a la gente recorrer un nivel. Que siendo así las cosas, que os cueste un año cumplir las reglas, es un récord Guinness. ¿Eh? Pero os tiene que costar un año ir leyendo lo de las reglas. Y luego leer otras cosas, pero estáis trabajando con las reglas. Y todavía no trabajáis con los círculos, ni con la mente superior, ni con el corazón superior, ni con nada superior. Estáis con las reglas. Porque la diferencia entre los niveles 1, 2, 3A y 3B es que ninguno cumple ni les interesan las reglas. A los buscadores sí, pero tenéis que darle tiempo al cuerpo, a vuestra esencia, para que vaya asumiendo las nuevas cosas y cumpliéndolas en su vida. Carolina, cumpliéndolas en su vida. Así que, bueno, estupendo por lo de la elevación, pero no obstante, ten en cuenta que lo que se trata y los frutos que tú obtengas serán en función de lo que hagas, de cuántas reglas, las dos, cuando las cumplas al 90%. Y luego añade la tercera. Y cuando las cumplas 3 al 90%, añade la cuarta. Y así hasta 6. Porque la séptima se perdona de entrada. Y ese paso que los que empezaron del principio lo pueden seguir con más facilidad, porque hemos hablado de ello en todos estos talleres, vosotros, los que habéis llegado tarde, lo tenéis que hacer por vuestra cuenta. Pero eso es lo que os dará el avance y, y las metas, y el estar en posición para poder atacar una capacidad superior. Porque si no cumplís las reglas y cumplís los círculos, no estáis en disposición de atacar una capacidad superior. Dice Aina Canet, se pacta también al conocer a otras personas, parejas. Se pacta. No entiendo muy bien la pregunta. Bueno, nosotros me tenéis que aclarar, Aina, ¿qué significa el se pacta? Se aprende, indudablemente. Al conocer a otras personas y a otras parejas, se aprende. Y vosotros podéis captar qué nivel de evolución tienen, si hay trato suficiente, no en un trato de visita, no en un trato de un día en una fiesta o en donde sea, una reunión. Pero si hay un trato de confianza, de familiaridad, podéis captar el nivel de evolución que tienen, por ejemplo, vuestros familiares. Pero de ese tema no debéis hablar con ellos porque debe ser un tema que saquen ellos, no que se vaya a ellos con el tema en la mano. De ninguna manera hacer proselitismo, hacer publicidad del camino. No, la iniciativa tiene que partir de la otra persona. No te entiendo la pregunta del todo, Caína. Se pacta también. Concrétame qué significa el verbo pactar. Dice Carolina, estoy viendo y escuchando cada taller desde el principio en diferido, pero avanzo lento, porque cada programa los escucho más de una vez. Claro, claro. ¿Qué te crees que han hecho los que empezaron desde el principio? Que les bastó con venir aquí, escuchar y decir, qué bien, ya lo sé todo, voy a practicar. No, 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 no. Tuvieron que escuchar el programa una y otra vez. Y no solo en la semana
que faltaba para el siguiente taller, sino posteriormente. Esto es una carrera, ¿eh? Esto es una carrera. Y es más difícil que ninguna carrera de las que se estudian en universidades. Más difícil que ninguna de ellas. Porque en las carreras de universidades, yo lo sé bien, se estudia y se examina uno de cosas aprendidas. Aquí el examen consiste en cosas asumidas, hechas vida, no aprendidas en teoría, sino en la práctica. Y la práctica es vital, no son problemas. De forma que entonces los que empezaron desde el principio, Carolina, también tuvieron que hacer lo mismo que estás haciendo tú, ¿eh? Solo que tú lo haces, digamos, por libre, ¿eh? Has venido a una academia, a una escuela de conocimiento y estás por libre, pero tienes todos los comentarios de todos los talleres que escuches y no veas algo claro, tienes ahí los comentarios y yo contesto en 24 horas. O sea que no te sorprendas, Carolina, ni pienses que avanzas lento. Avanzas como todo el mundo. Y avanzas a una velocidad tanto mayor cuanto mayor sea tu nivel de evolución al nacer. ¿Sí? Al nacer. O si quieres, hoy. ¿Eh? El nivel de evolución es el que manda en la velocidad de avance con las reglas. Si tienes dificultades, pues es que no trabajaste demasiado la vez pasada. Si vas muy rapidilla, magnífico, enhorabuena, es porque hiciste la tarea bien y tienes muchas asignaturas aprobadas. Dice Aina, se pactan más cosas aparte de la familia para superar la asignatura pendiente. Ah, ya, vale, ya te entiendo, ya te entiendo. Sí, la asignatura pendiente, primero es localizarla. Eso se debe hacer porque se debe saber en qué fallo gordo incurrimos una y otra vez. Y entonces, por descontado, todas las ocasiones son buenas para saber cómo mejorar en esa asignatura pendiente. Y el trato, indudablemente, da ocasión a poder saber cómo hacer eso. Yo le dice, igual se refiere a pactar antes de bajar a vivir aquí en la tierra. Bueno, pues no lo sé, pero yo entiendo que es aquí, porque es aparte de la familia. Em, no, allá no se pactan, allá con las capacidades superiores se funciona por identificación. Cuando alguien que está arriba recibe una idea acertada, más acertada que la suya que él tenía, y le llega esa idea de alguien que está más elevado en nivel de evolución, automáticamente esta mente superior capta que eso es cierto y se hace con esa idea. O sea que las cosas se saben por asunción, por asumirlas. Es lo mismo que cuando estamos aquí y yo os digo una cosa y vosotros decís, esto es cierto. Eso es asunción. Vuestra mente superior ha captado algo procedente de otra mente superior y dice, esto es verdad. Esto lo quiero para mí. Así es como se pacta, digamos, allá arriba. María Jesús González Moralejo dice, es muy interesante el libro de Michael Newton, Destino de las almas, sobre la vida de las almas en otra dimensión entre encarnación. Está en PDF, muy interesante. Ya lo buscaré. De todas formas, yo tengo que decir que en todo ese tiempo, y ahora no estoy mucho mejor, no he tenido tiempo para leer cosas de otros. He leído, sobre todo al principio, hay una época cuando llegas a la meseta que es tiempo de formación. Y yo ese tiempo lo empleé en formar lo que me faltaba de mi biblioteca de maestros. Y los he leído todos. Y los tenéis en un libro que se titula, en la web, en Sofía Originals, eh, libros sobre la búsqueda. Ya pondré el enlace en este. No, no lo voy a poner porque no quiero que os despistéis con libros ajenos. Por descontado que podéis leer todo lo que queráis, pero esa formación
es para cuando estéis ya en la meseta y cuando trabajéis con vuestra mente superior y vuestro corazón superior. Mientras no trabajéis con esas capacidades superiores, yo no quiero recomendar libros. No me importa que me digan libros y le echaré un vistazo a ver qué tal es el Michael o Michael Newton. Pero yo no he funcionado con libros y no creo que vosotros debáis funcionar con libros hasta que no lleguéis a la meseta. Entonces sí. Entonces hay una época, unos años, no sé, 2, 3, los que sean, de formación. Pero, y ahora podéis leer todos los libros que queráis, ¿eh? Pero yo no voy a recomendar libros antes de que lleguéis a tener la mente superior y el corazón superior instalados como mente y corazón por defecto. O sea, siempre, continuamente. Porque entonces sabréis mucho más y entenderéis mucho más y sabréis lo que alguien dice, si es cierto o no es cierto. Automáticamente, conforme lo leáis. Y eso, ese poder, esa capacidad, hay que tenerla para formarse. Bueno, pues ya estamos prácticamente a las 9 menos 5 y dejamos ya el mundo oscuro. En lo sucesivo hablaremos de cosas positivas, pero me tenéis que decir qué temas os interesan más, porque hemos dado lo fundamental del camino y para sacar temas me hace falta vuestra colaboración y vuestro interés en saber aspectos relacionados con la evolución y con la mejora vuestra y con los problemas que tenéis. Tened en cuenta que yo no sé apenas de vuestros problemas si no me los decís por, por aquí, por el chat o por los comentarios de los vídeos. Así que entonces, hasta el jueves que viene, nos veremos el jueves.